Damos la bienvenida. Es muy lindo volver a encontrarnos. Hoy inauguramos este año de trabajo y bueno, haciendo la aclaración que si bien hoy es 22, nuestros encuentros son mayormente primeros y terceros viernes. Lo que de todos modos vamos a hacer es mandar el programa con cada una de las fechas y los que van a exponer. Bueno, la idea, como siempre, es poder escuchar las ponencias y después, sobre todo, darnos el espacio para que cada uno pueda compartir lo que va pensando y su propia experiencia y sus propios interrogantes, y como siempre así vamos armando este trabajo entre todos. Vamos a dar lectura primero al editorial de este año, que son un poco los ejes que fuimos recogiendo a partir del trabajo que venimos haciendo cada año y de lo que cada uno pudo ir proponiendo, y bueno, se va decantando siempre año a año lo que queda, ¿no? Y cómo de eso que queda semilla para el próximo año. Este año el título que hemos propuesto es Juego, Transferencia, Cuerpo. Intensidad en la clínica con niños y adolescentes. Un año nuevo se inicia en el que se renueva nuestro interés por continuar investigando los efectos del malestar contemporáneo en la producción de subjetividad y sus incidencias en los padecimientos de quienes recibimos en la clínica. En 2021 hacíamos referencia a la intensidad con que se revelaban en contexto de pandemia configuraciones problemáticas que sin embargo mucho tiempo antes veníamos registrando: aislamiento, desorientación, tedio, trastornos en la alimentación, en el sueño, encopresis, enuresis tardías, impulsiones, autopuniciones, desbordes pulsionales, desbordes de angustia, de ansiedad, para enumerar solo algunas presentaciones en los que el cuerpo aparecía como vector privilegiado de manifestación del sufrimiento, a diferencia de los síntomas vinculados al inconsciente cadena. Vivencias de soledad, de vacío, inhibiciones en niños y adolescentes, en los que la instancia parental, aún presente, no acudía a la cita. Dificultades en la separación en configuraciones familiares endogámicas, argumentadas en la última moda de los métodos de crianza. Y la lista podría continuar. Transcurridos 2 años de pandemia, resulta oportuno ir formalizando la experiencia desarrollada en una clínica que hemos caracterizado por su intensidad, significante que insiste toda vez que nos confrontamos con los obstáculos que nos interrogan. Entonces, ¿de qué intensidad se trata? ¿Cómo pensarla a la luz de los 3 registros real, simbólico, imaginario? ¿Qué lugar tienen el juego, el cuerpo y la transferencia en dicha intensidad? ¿Qué efectos, implicaciones registramos en la vuelta a la presencialidad? ¿Qué se pone en juego? Los invitamos a seguir indagando en los abordajes e intervenciones del analista, así como promoviendo el intercambio de experiencias en las que la invención habrá sido un recurso de la operación analítica. Bueno. ¿Querés continuar, Marina? Bueno, yo tengo el gusto de presentar a una colega, compañera y querida amiga, Silvia Dimán, que va a presentar hoy. Todos la conocen, pero bueno, por decir un resumen, sabemos que es psicoanalista, y tiene un extenso y rico recorrido en su clínica y en su investigación y trabajo, con mucha producción. Ha sido docente y supervisora en equipos de distintas instituciones, públicas y privadas. Participa de Trazo desde sus comienzos,
y bueno, y en los últimos años coordina junto con Débora y conmigo este espacio de Trasocada. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte, Silvia, así que te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias María Inés, gracias Débora. Estoy muy contenta de que iniciemos un nuevo año de trabajo. Es un incentivo para todos, aún los que hoy no pueden estar y que siguen siendo parte de nuestro grupo, de nuestras ganas de seguir pensando, intercambiando y profundizando en la clínica y la teoría psicoanalítica. Entonces, voy a recoger el guante de lo que comentaba Débora respecto de este tema que es la intensidad, que es un significante que se repite tanto cuando hablamos de nuestra clínica y que ciertamente no es del psicoanálisis el significante, ¿sí? Entonces, me propuse de algún modo ponerlo en cuestión, por eso titulé el trabajo Intensidad en la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Y entonces debo reconocer que incluir el significante, intensidad, para orientar, como decíamos, uno de los ejes de trabajo del año, nos resultó, y me resultó, un desafío, el de transmitir estados, resonancias, modos de afectación, tanto de los sujetos que nos consultan, como de los analistas que los recibimos. Y a la vez, también, por supuesto, habilitar el recorrido de indagación acerca de sus causas e incidencias en la clínica. Bueno, entonces, recogiendo el guante, como decía, les voy a proponer un recorrido que en verdad sea un comienzo, como es hoy un comienzo. Un comienzo para abrir a distintas temáticas. Distintas temáticas que iremos trabajando durante el año. Y bueno, entre todas y todos podamos seguir tejiendo y entretejiendo, y como dijo Debbie, trazando trazo. Bueno, intensidad, voy a leer, voy a tratar de leer lo mejor posible. Intensidad está etimológicamente conformada por la raíz indoeuropea in, que es hacia adentro, tensus, extenso, del verbo tender, y dad es cualidad. Cualidad de tendido hacia adentro, que afecta fuertemente los sentidos. Esto es del diccionario. Del verbo tender es interesante porque derivan los verbos estirar, extender, contender, distender, entender, atender, y de ten está presente en tensión, tono, tónico, átono, barítono, o sea, algo del orden del oído, de la voz, del sonido, bueno, que después articularemos si podemos. Bueno, a su vez, el uso corriente
de intensidad refiere al grado de energía de un agente que puede ser natural o mecánico, a la magnitud de fuerza con la que se realiza una acción, a las variaciones en la manifestación de fenómenos y sentimientos. En música, por ejemplo, se usa en relación a la potencia del sonido. En pintura, al nivel de concentración de tintes. En fin, estamos hablando de grados, magnitudes, potencias, cantidades. Y en nuestra clínica, entonces, ¿cómo ubicar esa dimensión ligada a la cantidad que afecta fuertemente los sentidos, como decía la definición? ¿De qué se trata? Tal como venimos compartiendo en el trabajo que venimos realizando acerca del malestar contemporáneo y sus efectos en la constitución subjetiva y sus demandas, las demandas que nos llegan entonces, encontramos que cada vez más y con mayor frecuencia recibimos consultas en las que algo del orden de la cantidad invade, abruma y afecta los cuerpos de esos niños, adolescentes, integrantes de las familias y, ¿por qué no?, también el cuerpo de los analistas que les damos cabida. Trastornos del sueño, retomo un poco lo que comentaba antes Debbie. Trastornos del sueño, de la alimentación, encopresis, enuresis tardías, desbordes pulsionales, aburrimiento, aislamiento, inhibiciones, enojos, tristeza, desbordes de angustia, excesos en la ingesta de sustancias químicas, de alcohol, etcétera, etcétera. Presentaciones, como decían antes en el editorial, en el que el cuerpo y también, agrego, los afectos aparecen como vectores principales de manifestación del sufrimiento, a diferencia de aquellas en las que los síntomas están referidos a formaciones del inconsciente, cuyo armado metafórico interroga al sujeto. Es decir, hay algo que le hace pregunta. Muchas veces en estas otras presentaciones los sujetos vienen padeciendo, pero no hay pregunta. Solo quiero desembarazarme de esto. Sean los padres de los niños a quienes traen, muchas veces los propios niños, ¿sí? Por supuesto los adolescentes. Cuerpo y afectos, han sido conceptos marginados o desvalorizados en psicoanálisis durante toda una época, a partir de los cuestionamientos de Lacan a los post-freudianos y de la prevalencia de lo simbólico en su enseñanza. Digamos, toda una primera época, ¿cierto? Pero a partir de sus últimos desarrollos, en los que ha rectificado y profundizado su consideración sobre lo imaginario, cuerpo y afectos han cobrado una dignidad diferente. Que los analistas sepan, decía Lacan en el 75, que lo que trenzan de imaginario no existe menos. Esta existencia es lo que responde a lo real. Es decir, que lo que se trenza de imaginario en un análisis tiene un valor real. Va más allá de la imaginación. Lo imaginario funda la consistencia necesaria en la medida en que el campo imaginario se unifica y permite que el cuerpo se vaya armando. Consistencia necesaria para que haya cuerpo. La clínica nos enseña
cuando nos dejamos sorprender, cuando hacemos lugar a que el inquietante no saber nos interrogue y nos incite a la búsqueda, también de formalizarla. La clínica entonces nos enseña. Entonces, hablar del cuerpo no se reduce solo a lo imaginario especular. Si bien el cuerpo es imagen, también es fantasmático, es objeto A, es acontecimiento corporal en términos de síntoma y es un hueco, digo, en el mejor de los casos, que puede hacer eco para que resuene en el encuentro con otro. Es un hueco a partir de pensarlo desde la última enseñanza de Lacan, ¿sí? Si hay algo que la clínica con niños nos enseña, nos pone de manifiesto, es la dimensión del cuerpo. En ese cuerpo a cuerpo que se pone en juego, tanto en su despliegue en la escena lúdica como en sus intentos de omisión, el cuerpo se va construyendo en sus movimientos, en sus atropellos y caídas, en sus escondites, en sus apariciones, en sus balbuceos, susurros, voces, gritos, miradas. Se trata de tiempos instituyentes, en los que la estructura se va escribiendo, y el cuerpo es un elemento con el cual se la escribe. Tendrá que anudarse a la palabra y al goce, el cuerpo, para poder tenerlo y disponer de él. Así, el niño debe aprender a hacer su nudo y que se haga bien, tal como propone Lacan en el Seminario 21. Sin embargo, en tanto que el nudo es la estructura del ser hablante, siempre habrá una falla que es estructural, porque cada uno es único y singular. Y esa falla se va a manifestar a través de los llamados lapsus del nudo, en sus modos singulares de anudarse, de desanudarse, en las tentativas de producir nuevos anudamientos. Lapsus que no son formaciones del inconsciente, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces con nudos? Pero además borromeicos, porque los nudos no siempre son borromeicos. A que cada uno de los tres registros, real, simbólico, imaginario, se relacione con los otros dos, pero sin interpenetrarse, que ninguno se vincule exclusivamente con otro, que siempre haya un tercero mediando en una relación de terceridad, es decir, introduciendo la función de mediación. Por eso, si se suelta uno, se sueltan los tres, porque ninguno depende del otro. Entonces, me voy a servir de la lógica nodal porque nos da la posibilidad de pensar, y entonces estoy proponiendo que lo podamos pensar y que podamos investigar y recorrer esto de la lógica nodal. Entonces nos da la posibilidad de pensar en cada armado subjetivo, en los anudamientos que el sujeto ha podido producir, inhibición, síntoma, angustia, que son anudamientos, así como en los lapsus y también en la opción de nuevos anudamientos. También tomo esta posibilidad de la lógica nodal porque nos permite ubicar las operaciones e intervenciones del analista en los distintos registros.
por ejemplo, entre simbólico y real, entre simbólico e imaginario, entre imaginario y real, en fin, ir ubicando estas cuestiones, porque me parece de mucha utilidad cuando queremos formalizar, y esta era una de las propuestas, ¿no?, del editorial, de a ver cómo empezamos a formalizar lo que venimos experimentando. Entonces, me parece útil para formalizar nuestra experiencia en la clínica y especialmente a la hora de incluir el cuerpo del analista en la transferencia. Y a mí me parece que esto es un gran tema, ¿no es cierto? El cuerpo del analista en la transferencia. El analista en cuerpo, todo junto, escrito todo junto, así lo planteaba Lacan en el seminario 19, que es un neologismo que también dice que quiere decir aún, por cómo suena en francés. El analista en cuerpo que se deja tomar por la transferencia y se presta al encuentro con otro. Presta su falta, sus agujeros, se instala y da cuerpo a lo que ese sujeto deviene como objeto A. Es decir, el analista como agente de ese lugar, de ser el objeto A que está puesto allí en ese espacio analítico para que el paciente, el niño, el analizante pueda hacer uso de él. Bueno, ¿por qué nos interesa entonces articular cuerpo y afecto? Ciertamente, cuando hablamos de afectos, surge el cuerpo, en tanto es afectado por ellos. El afecto se siente, es índice de la posición del sujeto y de lo real que toca el cuerpo. Tiene estrecha relación de estructura con lo que es un sujeto. Lo planteaba esto Lacan, ¿no? No está reprimido, lo encontramos desplazado, a veces loco, invertido. En verdad, lo que está reprimido son los significantes que lo amarran. Localizar los afectos entramados con el cuerpo nutre nuestra clínica, y esto también es una propuesta, ¿no?, de pensarlo. Porque los afectos, en su función de señal, no solo la angustia, sino los afectos, y en esto me gustó algo que planteaba Luján Iguale, como los afectos en su función de señal, pueden orientar en qué es efecto de verdad, y qué en él prevalece de inconsciente. El afecto no se descifra, pero el inconsciente se articula con la lengua, todo junto, y se anuda al cuerpo que allí habla a través del goce. Así lo plantea Lacan en la tercera. Entre el cuerpo y el discurso se encuentran los afectos, y un análisis consiste en eso, consiste también de consistencia, en ser afectados. Un encuentro entre cuerpos, el del niño y del analista, y en ese el juego va tejiendo los enlaces para que surja un decir
que resuene en el cuerpo, produzca entonces escritura. Les voy a contar, o voy a transmitir, algunas viñetas. Al principio del análisis, Ana, de 11 años, entraba sin mirarme. La cara tapada por el pelo y la boca por el barbijo. Su andar era pesado, los brazos le colgaban, se dejaba caer en la silla, con signos evidentes de molestia que no se ocupaba en disimular. Sin embargo, ella había pedido hablar con un analista, porque no podía hablar con los chicos de la escuela. No sabía qué decir. Decía eso, que no sabía qué decir. Bueno, se sentaba y esperaba que yo empezara a hablar. Si le hacía una pregunta, contestaba con un gesto con la cabeza, o en su defecto hablaba muy rápido y bajito, que además con el barbijo ni se escuchaba. Sin embargo, se quejaba cuando se producían silencios y reclamaba que fuese yo quien sacara el tema, porque a ella no se le ocurría ninguno. Por supuesto, rechazaba cualquier propuesta, porque intentaba yo algo. Entonces, rechazaba porque no le interesaba, me decía, no, eso no me interesa, eso es una pavada. La verdad es que se generaban climas verdaderamente tensos. Muy. Ana portaba una rigidez que parecía difícil de conmover. Y la verdad es que me preguntaba, ¿cómo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo? Algo se produce, me meto, algo, ¿no? Bueno, es que la inhibición, yo lo pensaba desde ahí, que es un modo de anudamiento, es un asunto de cuerpo, porque hay una función que se detiene, en este caso era su hablar y era toda una modalidad. Y entonces, y además, la inhibición evidencia cómo lo imaginario hace intrusión en lo simbólico y tiene efectos sobre él, por ejemplo, el empobrecimiento, porque así aparecía, ¿no? En esta cosa de no poder hablar, estar siempre como rehuyendo, conmigo, en el análisis, en otros lugares, por supuesto, en la escuela. Bueno, me encontré haciendo gestos, me encontré, porque en ese devenir de cómo se entra, cómo se le puede entrar, me encontré haciendo gestos, mímicas de jugando, que mostraban sorpresa, tristeza, desilusión, pues no sé cómo lo hacía, trataba de algo, desilusión, cansancio, agotamiento, cuando Ana desestimaba las propuestas que ella misma me había solicitado, nada le venía, ¿sí? Bueno, en este transcurrir con la gestualidad, Ana empezó a... me perdí, estoy buscando. Ana me miraba casi de reojo, entonces empezó a mirar así de reojo, y de a poco se iba esbozando alguna sonrisa, pero que duraba poquito, ¿eh? Bueno, otras veces, entonces, cuando yo ya vi que algo iba empezando parecía a conectar aún a través de esa sonrisa mínima,
fui agregando palabras. Me equivoqué. De nuevo no acerté. Qué cagada. Y lo decía así, ellas a eso se reían. Pero ¿cómo voy a hacer para saber qué es lo que ella quiere, no? ¿Cómo voy a saber qué quiere que yo le diga para hablar o para decir algo? Bueno, en ese intento de barrar a un otro consistente que todo debía saber, de modo casi imperceptible, Ana se iba deslizando en la silla, ¿no? Entonces, porque siempre estaba así. Se iba deslizando en la silla y entonces empezó a poner dos sillas enfrentadas, ¿no? Y se recostaba. Ponía dos sillas enfrentadas y ella se recostaba en las sillas. Iba buscando distintas posiciones, ¿no? La cabeza sobre el asiento, primero la cabeza sobre el asiento, o sea que yo no la veía, porque yo estaba detrás del escritorio. Tengo dos espacios, y los chicos pueden elegir en qué lugar, ¿no? Hay un espacio donde nos podemos sentar en el piso, donde hay un diván, si quieren se acuestan, si no, no, como quieran, y otro donde está el escritorio. Pero ella elegía el escritorio, ¿sí? Bueno, entonces no la veía porque ponía la cabeza sobre la silla. Bueno, y entonces las piernas encogidas, entonces quedaba así toda aprisionada. Pero bueno, después se iba moviendo, entonces después, de a poco, ¿no? Se iba moviendo, y un día él estaba acostada y me dice desde allá abajo, con una voz que se escuchaba bien, dale, decía algo. Entonces yo contesto, algo, haciendo eco, chistoso, ¿no? Y así varias veces, ¿no? Iban y venían sonidos en los que ella se incluyó, se enganchó, y entonces eran voces, eran arrullos, eran aullidos, que íbamos cambiando de tono, de modulación, de intensidad. Esto pasó varias veces, y la voz, digo, se iba destapando, se abría, coloreaba con tintes diferentes esos estados que siempre habían parecido tan monocordes. Ana se iba animando cada vez que venía, preparaba las sillas, pero empezaba a ubicar la cabeza más arriba. Entonces, desde ahí arriba ya nos podíamos ver. Intercambiábamos miradas, las piernas las dejaba colgando, ella es más alta que las dos sillas juntas, y bueno, yo le decía, las patas colgando, y empezó a hablar, a contar sueños muy interesantes que ahora no voy a contar, pero y también empezó a contar que se había empezado a juntar con un grupito en el cole. Bueno, que la zona de juego se constituya y se despliegue en ese encuentro es función del analista, digo, habilitando ese espacio a partir de leer las señales, marcas del sujeto para transformarlas en hilos del juego.
El juego con la voz aireó las cuerdas, no solo las vocales. Introdujo cortes a las demandas interminables. Yo pienso, jugamos a descompletar resonancias en un cuerpo que descubre sus agujeros, ¿no? Como si algo de los agujeros empezaran a producirse, a descubrir los que estaban tapados o los que todavía no se habían producido. Esos agujeros por los que su propia voz se pueda emitir. Entonces pienso en un nuevo trenzado que se produce, una escritura en el cuerpo, resonancias que hacen vibrar al cuerpo, animándolo, porque ya ahí había, ¿no? A esa pesadez había alguien con un modo de estar animada. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan, pero al principio cuando leía acerca de la etimología, cómo aparecía el tema del sonido, ¿no? En la etimología. Bueno. Les comento de otro. ¿Cómo estamos con el tiempo? Martín tiene 10 años y parece siempre enojado. En sesión, sus pedidos me los formula como órdenes. Abre mis cajones sin ningún miramiento, como si fueran suyos. Por ejemplo, marcadores, ¿no? Así, todo. El ceño fruncido grita y se enfurece en los juegos. Pega a sus compañeros cuando ganan, porque según dice le hacen trampa. Pone el pie para que se caiga otro y le causa gracia, como si fuera una broma. Frecuentemente pelea con un compañero, Ale, a quien dice odiar desde primer grado, porque dice que el otro le pega. Les grita a sus padres, siempre reclamando algo, siempre que le traigan, que le den, así, la leche. Perdón, lo digo así porque funciona así. Y también le grita a su hermana menor para que se vaya. Andate, andate, andate. Que el otro se aleje de su vista si no hace lo que Martín le pide. Su modo de alojarse en la escuela entre sus pares y docentes se tiñe muchas veces de hacerse rechazar. Los otros aparecen para él bajo una vertiente hostil, en la medida en que no le garantizan la satisfacción de sus demandas. Y Martín responde desde allí, como si no lo afectara, porque parece nada. Los padres realizan la consulta a instancias de la escuela. Ellos tienen naturalizados sus gritos y argumentan, es cosa de chicos. Todo un tema ¿no? ¿A qué niño están trayendo estos padres? En fin, estos padres. ¿A qué niño traen? Ellos. Pero bueno, ahora no me voy a dedicar a eso. Vamos a seguir. Si, como decíamos, el afecto tiene estrecha relación de estructura con lo que es un sujeto y su posición ética, el afecto puede oficiar de brújula que señale dónde localizar al sujeto y esperarlo, ¿no? Al sujeto lo tenemos que esperar, no siempre que viene está el sujeto, obviamente. Pero para esperarlo también hay que hacer algo para que aparezca.
A veces enojado, otras aburrido, se ocupa de criticar mis juegos y juguetes. Siempre algo le falta o falla, todo debe funcionar, ni una ruedita debe salírsele al auto, ni el caballo tiene que tener la pata torcida, ni así indefinidamente. Primogénito de una familia ampliada, primogénito en su familia ampliada, es decir, primer hijo, nieto, sobrino, y consentido por todos, atiborrado de objetos, también digno exponente de un sujeto cuyo cuerpo, tomado por el discurso de la época que en tanto venimos trabajando, en su empuje a gozar, como venimos trabajando, pretende todo colmado para que ningún agujero aparezca. Así, cuando algún faltante se hace ver, su fastidio, su enojo, su cólera denuncian que los clavitos no entran en los agujeritos, como decía Lacan en El deseo y su interpretación. No sin esfuerzo de su parte y del mío, tratamos de empezar a jugar con lo que había. Tratamos. Hurgando en cajas y cajones, buscaba y encontraba partes, otras las desechaba. Bajo protesta y de a poco fuimos rescatando restos que sirvieron para armar una especie de transformer. Se empezó a entusiasmar con el armado y el volumen. Entonces pidió masa, pero la que se endurece. Pero me dice, la que se endurece, no la plastilina blanda como los demás, siempre despectivamente en relación al otro, como los demás trabajan, porque hay una cantidad de objetos de plastilina, ¿no?, a la vista. Yo decía, los demás, pienso, los demás sobran, los otros sobran, ¿no? Con arcilla hizo un volcán, entonces con arcilla fue un volcán, lo hizo y deshizo, achicando, lo hizo, lo deshizo, lo achicó, lo agrandó, pero especialmente el cráter. Hubo un momento que empezó con el cráter, un agujero, probaba uno, varios, después de un mismo volcán tenía varios agujeros, varios cráteres que lo atravesaban, se interconectaban, lo rompía, lo volvía a armar, así estuvo un montón de tiempo. Y fue interesante, ¿no? Porque lo pintaba, lo despintaba, hasta que en un momento le puso marco y ahí paró. Paró, en realidad fue todo un trabajo en el que también planteábamos, bueno, ¿y esto cuándo se termina? A ver, ¿y cómo es? ¿Y cómo armamos el marco? Bueno, podríamos pensar, a ver qué les parece, que jugar con lo que hay en el encuentro con un analista fue un modo de escribir, voy a decir así, lo imposible y ponerle marco a lo posible. Su ensayar agujeros, un modo de hacer resonar huecos en un cuerpo que se mostraba liso. Y yo digo liso justamente porque parecía que en esto que les decía, que nada lo tocaba y le ponía el pie a fulanito y el otro lloraba y él nada. El otro decía algo, nada, liso, ¿sí? Bueno, entonces empezó cada tanto a preguntar por qué hacían los demás,
¿sí? Y siempre en tono de comparación, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y este qué hizo? ¿Y este por qué hizo esto? ¿No? Y entonces también aparecía no que yo soy el que mejor hace tal cosa, no que yo solo, ¿no? Aparecía esto. Yo solo, que empezamos a recortar, yo solo, ¿no? Yo solo también, yo estoy solo, pero también el yo solo único, ¿no? Con toda esa ambigüedad. Bueno, hasta que se le ocurrió un juego que fue una búsqueda del tesoro. Un día, con este juego, las cobras de Shanghái, vieron como los palitos chinos, que todos los chicos tienen acceso, entonces dijo, ¿y si si con esto hago una búsqueda del tesoro? No lo planteó así, era, bueno, poner pistas. Ahora, resulta que tenía que tener una condición, él decía, que las pistas fuesen tan difíciles que nadie las encontrara. Entonces yo le digo, pero entonces vos querés jugar solo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que querés? Entonces querés jugar solo. Entonces, contesta haciendo... pero empieza a preguntar, porque va haciendo, se toma el tiempo de hacer las pistas y empieza a preguntar, ¿esta la podrán encontrar? ¿Esta la podrán encontrar? ¿No? Entonces, algo de si hay otro que pueda también, existen otros. Bueno, entonces, como decía, el yo solo y el solo yo, lo fuimos recortando, jugando, poniendo en cuestión, solo. Y pienso en un decir que fue anudando un goce, el yo solo, y también vaciándolo un poco, porque abrió a esa posibilidad de que aparecieran otros con los que pudiese jugar. Y efectivamente, hay chicos que empezó a ver un juego con niños que él no conoce, ¿no? Que encontraron la pista y entonces el otro hace otra pista y él tiene que buscar. Bueno, esperen. Último, a ver. Entonces, último cita para hablar. Vamos a hablar de Eve, que tiene 9 años. Y vomita a repetición. Hablábamos del tema del cuerpo, ¿no? Y de la presentación donde el cuerpo aparece primero, ¿no? Bueno, el primer episodio fue cuando se quedó a dormir en casa de su abuela, después de la cuarentena, cuando sus papás volvieron a salir solos. Vomitó también en su casa cuando sus papás estaban por salir, y por supuesto no lo hicieron. Pero también sucedió lo mismo aún estando sus padres en casa. Entonces, los papás consultan muy preocupados, y comentan que hacía 6 años que tenían mi teléfono. Porque también a los 3 años, cuando llegaba al jardín, empezaba a vomitar. Entonces le habían dado mi teléfono. Y la mamá lo conservó.
interesante, ¿no? Para pensar varias cosas. Bueno, Eve es una nena muy agradable, inteligente, obediente, muy buena alumna, saluda con gestos afables y delicados, y habla en tono muy bajito. 2 semanas después de iniciada la consulta, la trae el papá, muy angustiado, y comenta en presencia de Eve que otra vez había vomitado, pero 2 veces en la misma noche, y que eso les preocupaba un montón. Eve lo miraba con sus ojitos claritos, asustada, quizá también por ver al papá en ese estado. Entonces, además, yo le pregunto al papá si habían realizado la consulta pediátrica que ya les había indicado. También quería ver qué pasaba con eso. E intervengo diciendo que trate de tranquilizarse, y la miro a ella y le digo, porque nosotras estamos trabajando para saber qué quiere decir Eve a través de sus vómitos. Bueno, digo, una apuesta, ¿no? Me habían dicho que el pediatra dijo que no tenía nada orgánico, ¿no? Entonces, digo, una apuesta a inscribir en otro lugar lo que hasta ahora soporta en su cuerpo. Una invitación a que en el encuentro con el cuerpo del analista y también su afectación, porque no les voy a decir que cuando digo 2 veces en una noche, ¿qué pasa? ¿No? También como, wow, entonces, una invitación a que en el encuentro con el cuerpo del analista y su afectación se ponga en juego la lectura de aquellas huellas y marcas que amortigüen lo que para Eve ha sido traumático. Entonces vuelvo a la pregunta inicial, acerca de la intensidad en la clínica con niños y adolescentes. Si de lo que se trata es de un análisis que propicie otro armado, o en su defecto, que la trama se haga posible cuando el armado no está del todo hecho, nos serviremos de la transferencia como superficie de escritura. Otro cuerpo, el nuestro, el de cada analista, como dice Luján, igual, donde habitar transitoriamente para transitar la otredad, que haga red cuando vacilan las identificaciones y el desamparo. El cuerpo del analista, entonces, es un cuerpo afectado que, con el amor al inconsciente y al saber, tendremos alguna o algunas opciones, maneras, invenciones para hacer algo allí. Bueno, ¿cómo no reconocer la intensidad que implica en lo real de la vida, en lo imaginario del cuerpo y lo simbólico de la muerte? Bueno, y ahora les dejo la palabra a ustedes. Muchísimas gracias, Silvia. Interesantísimos los casos, la articulación teórica, y bueno,
Como siempre los invitamos a participar con comentarios, con preguntas, ¿no? Nos vamos desmuteando y tomando la palabra, ¿no? Una pregunta, Silvia, de el niño de la búsqueda del tesoro. Efectivamente se puso en juego esto de, él hizo tarjetitas y los otros chicos también Sí, pudieron jugar así a distancia, digamos, sin conocerse, se sí, dejaron. Qué importante eso. sí, fue muy, y fue muy interesante también porque algunos lo vieron y nos engancharon, fueron 3, ¿no? Pero sí, y esto empezó, después vamos a ver a dónde llega, ¿no? Y una cosa muy interesante que pasó, él hizo 2 veces el juego, y el premio, una vez lo hizo un poco, que digamos, el lugar de llegada era llegaste, pero la segunda vez fue una producción de él, que él había armado, y ese era el premio. ¿Se lo llevaba el otro nenito? Sí. Bueno, no es Está poca bueno. cosa, ¿eh? Algo de Por, él su, por ¿no? supuesto, por Entrega, supuesto. Sí. ¿no? Entrega un Algo, sí, objeto, sí. se Hecho hace. por él, sí, Claro, hecho por él, una hecho por producción. Qué él. Sí, interesante. sí, 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 sí. Y él jugó, algún otro niño le hizo a él una búsqueda del tesoro, y Sí. él lo tomaba, Y él, sí, 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 él lo hizo. Llevó un tiempo, porque al principio hizo la primera búsqueda, pero después no quería saber qué pasaba. Si alguien lo había visto o no. Claro, alguien Ah, lo vio claro. así, no. Hasta que un día dice, a ver, alguien lo encontró, porque además usa esto, así como dice, los demás, dice, alguno, ¿no? Que a mí me resuena como tan impersonal. No dice algún chico, alguno. Y ese alguno en algún momento él preguntó, ¿y ese nene o esa nena cómo se llama? O Eso no empieza como... preguntó. Eso no preguntó, pero sí fue, y entonces empezó a buscar. Sí, sí. Y ahora, esto es de esta semana, fue muy interesante porque armó otro juego con unas reglas y juega conmigo, tenerme en cuenta, tener al otro en cuenta, ¿no? Fue interesante porque había que tirar un objeto a un lugar que en general siempre cambiaba todas las reglas, siempre decía, ¿no? A como él quisiera, y esta vez el objeto que tirábamos era algo duro, entonces digo, che, se va a romper no sé qué. Fíjate, ¿no? Bueno, algo de donde el otro tiene algún lugar, lo que el otro le pueda decir. Uno podría decir, bueno, ahí en el juego se fue armando esta posibilidad de construir un otro y un cuerpo más agujereado de él. Donde Con la el otro, mediación tuya. Con la mediación del analista, digamos, en el cuerpo a cuerpo con sus compañeros algo no se armaba, y ahí se sí, puede, como en ausencia del cuerpo del otro, del niño, del otro niño, del otro par, ¿no? En ausencia, casi virtualmente, pero es el cuerpo del analista el que oficia ahí, entiendo, como mediador entre el niño y ese posible otro, ¿no? Que aparezca, claro. que no esté de más, digamos, ¿no?
Sí. interesante. Por supuesto, Silvia, que no había... Yo, Silvia. Sí, sí. Por supuesto que no había ningún tipo de pregunta acerca de cómo era o cómo jugaba o qué habilidades tenía ese niño que había tomado la posta, ¿no? Por parte de él. No. No, eso todavía no. No, claro. No. Pero mediado por el objeto y su nuevo destino por el escondite, él ahí entraba en la escena. Bien. Ahí sí, sí, sí. Sí, y una cosa que me parece que no dije, no me acuerdo si lo escribí o no, que fue muy llamativo también, porque ese Ale con el que se peleaba y que decía que lo odiaba, vino un día y me dice, sí, porque sabés que Ale me pegó, pero fue sin querer. Sin querer. Cuando era, ¿no? Entonces hay algo que se fue también ahí vaciando, extrayendo, ¿no? Claro, porque ese era el que odiaba desde primer grado, desde el comienzo. Exacto. O sea, que había toda una historia de odio ahí, ¿no? Sí. Empezó a vacilar. ¿Está bien? Sí, sí, sí. En el primer caso es interesante esta niña que no habla, que está inhibida, y vos hablabas del registro de lo imaginario, ahí como más omnipresente, digamos, ¿no? Como Sí. algo que la deja en un estado de inmovilidad, digamos, ¿no? Como la foto, ¿no? Inmóvil. Y es interesante porque uno podría pensar tu intervención también en el registro del imaginario al comienzo, ¿no? Cuando vos haces referencia que te salió a hacer gestos, Sí. ¿no? Y cómo de a poco vas acercándote, bueno, no, produciendo algo, ¿no? Algo que agujereó, ¿no? Cuando empieza una pequeña sonrisa, y de a poco aparecen los sonidos, las variaciones en la intensidad de los sonidos, para dar lugar al decir. Es muy interesante ahí cómo se ve, en el caso ese se ve bastante, uno podría decir quizás claramente, o se entiende un poquito más cuando decimos algo de esto, de las intervenciones y los registros, ¿no? Parece que es un ejemplo interesante. Pero también tenés intervenciones en relación a barrarte, ¿no? Uy, ¿cómo hago? No la pego nunca. Sí. Siempre le pifio, digamos, ¿no? Como mostrándote, que me parece que eso conmueve algo de esa cosa tan rígida de ella, ¿no? Que podía llevar como a la cosa más confrontativa, ¿no? En su vida, digo, ¿no? Esa posición. Que vos te pusieras en ese lugar de, oh, no la pego. Sí, 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 estoy de acuerdo. Lo que decías, David, en relación a entrar por la cuerda imaginaria, ¿no? Efectivamente, ¿y por qué no? Digo, con todo lo que se ha discutido, ¿no? Porque Nunca no es diríamos por qué no. psicoanálisis. No, jamás diríamos eso. No, digo por esto de la discusión respecto de si es psicoanálisis, entonces no es psicoanálisis, y todo por la vía de lo simbólico. Y lo que vamos viendo, justamente, por eso yo acudo también a esta lógica, ¿no? Nodal, porque nos permite poder pensarlo desde estos lugares también, de cómo hacemos, o en todo caso, es lo que hacemos y venimos haciendo y tenemos una posición activa en relación a un niño que aparece en ese lugar de tanta pasividad, de tanta inhibición. Lo hacemos, pero ¿qué decimos que hacemos? Primero decimos que lo hacemos, que es importante. Hubo épocas en que, bueno, no, esto no lo voy a decir porque mirad, si me dicen, no sé. La verdad es esa, también, ¿no? Entonces me parece que esto, que podamos estar charlándolo y compartiendo, me parece muy importante, ¿no? Paula. Esto,
Esto que vos decís, Silvia, me hace acordar que una vez hablábamos del registro de lo imaginario en una supervisión, hicimos el chiste como el Ceniciento de los registros, y decíamos, ¿no?, que tratándose de niños, bienvenido el Ceniciento, porque hay algo que da como una entrada que después permite que el nudo se haga, pero y claro, no sin esa pregnancia de lo imaginario. Claro, si no, ¿cómo un niño va a armar el nudo si no hay orientaciones de las cuerdas y no hay una disposición de eso para que pueda ir armando, trenzando, tejiendo, ¿no? Eso que muchas veces no acontece con sus padres, sea la familia que sea, bueno, el analista toma ese relevo. Me parece que es así, ¿no? En ese sentido, hago una pequeña digresión, hay todo un tema en este niño con su papá, que es un señor que casi no habla. Es un neurótico, pero casi no habla. Es difícil, es un laburazo el que tengo que hacer. Miren, perdón que lo diga así. Bueno, estamos hablando de intensidad, así que lo digo como me sale. Es mucho trabajo para que algo se ponga ahí en las entrevistas con los papás. Que además vinieron traídos, ¿no? Además. Perdón. Paula, ¿vos querías decir algo? Yo quería hacer, bueno, por empezar, felicitarte, me encantó el trabajo, súper clara. Me quedaron como dos dudas así, pensando más en la parte teórica, ¿no? Los casos me preocuparon y ya un poco dijeron lo que yo iba pensando. Una de las dudas que me surgió fue cuando hablaste de los lapsus, pero lapsus no en el sentido del inconsciente. Exacto. A ver si podrías ampliar ese concepto, digamos, como, bueno, ¿qué sería tanto no formación del inconsciente? Y la otra, también así teórica, era este concepto de los afectos, si se podía relacionar un poco con esto de las emociones, que está hoy tan de moda por las corrientes de las neurociencias, y no sé, habrán todos visto la película Intensamente, donde, bueno, donde están las emociones en juego, ¿no? En la personalidad y en la cabeza de una niñita. Perdón. ¿Sí? No sé, se te apagó la cámara. Sí, acá estoy. Me puse un papel encima, sí. ¿Yo? Ah. Sí. Si este concepto de afecto que proviene del psicoanálisis se puede emparentar con lo que hoy se habla de las emociones, donde hay emociones que son claramente afectos, como la angustia o la tristeza, o la bronca, la ira, qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo interactuamos entre esos dos idiomas? Porque me parece que está muy en juego. Incluso muchas veces lo traen los padres, lo traen los docentes, es todo este vocabulario, ¿no? Y el significante intensidad, también pensaba desde el que leí la editorial allá en enero, cómo también se volvió un significante social. O sea, los chicos te dicen, mi mamá es re intensa, la profe es re intensa. Los padres te dicen, fulanito es intenso, y todo pareciera como que tiene que ser vivido con intensidad en este siglo XXI, ¿no? Entonces me parece que es un significante de la época que por supuesto la clínica lo va a reflejar. También pensando en lo de lo imaginario, venimos de una era donde la imagen tomó pregnancia sobre los significantes, sobre las palabras, con lo cual, bueno, con un niño o un adolescente me parece que es un registro de entrada también facilitado, porque es lo primero que ellos apelan, digamos, antes que las palabras a veces apelan a la imagen. Sí. Bueno, a ver, el tema del lapsus, efectivamente, si bien Lacan mismo dice, pareciera que estoy hablando del inconsciente, de una formación del inconsciente, cuando habla
del lapsus en el nudo no lo dice en ese sentido, sino como que hay algo ahí que no se anudó bien, algo ahí produce. ¿Perdón? No se anudó borroméicamente. Exactamente, o sea, sí. Se anudó de otra manera. Claro. Y con respecto a las emociones, no es lo mismo lo que decimos en psicoanálisis respecto de los afectos que lo que dicen las neurociencias de las emociones. En primer lugar, lo que desde el psicoanálisis vamos pensando, se está se viene trabajando, ¿no? La verdad es que Freud empezó a trabajar el tema de los afectos cuando empezó su clínica también, ¿no? Lo retomó Lacan también, si bien pareció que en un momento estaba discutiendo, cuando discutía con los post-freudianos, parecía que no se trataba de eso, sin embargo, siempre retomaba la cuestión del afecto. ¿En qué punto? En lo que tiene que ver con aquello que aparece disociado, como lo planteaba también Freud, de la representación, decía Freud, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el afecto no se reprime, lo que se reprime es la representación. Y en relación a lo que planteaba Lacan, decía que era un dato muy importante respecto de la posición del sujeto, ¿no? De la posición y en eso, en relación al inconsciente, pero también en relación a su ética. Por ejemplo, este niño, Martín, cuando él hace como que no le importa, ¿no? Ahí es como, pero no me anoticio, ¿sí? Es una posición del sujeto, que uno dice, está renegando, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Claro. Por ejemplo, Eve, la niñita, ayer me decía, yo soy engañosa. Digo, ¿eso? Entonces, porque me decía que había traído una bolsa con unas golosinas. Entonces, me decía que la habían comprado, pero que ella no había dicho que las quería. Que la hermana dice todo el tiempo, quiero esto, y ella nunca. Le digo, ¿y vos por qué nunca decís? No, yo soy engañosa. ¿Y eso qué quiere decir? Y yo digo, ¡ay, qué lindo que sería tal cosa! Pero no dice, yo quiero, ¿no? Entonces, me parece, bueno, el tema de los afectos, en un punto, tiene que ver con esto del engaño, de lo que Lacan mismo planteaba como de lo enigmático de los afectos, de la posibilidad de cómo se desplazan, se ponen locos, aparecen en otros lugares. Entonces, a veces es difícil de aprenderlos. Hay que poder trabajar de modo tal de que alguna posibilidad de ligadura empiece a haber, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta había sido si era lo mismo que las emociones. Lo que iba a decir es, los afectos para el psicoanálisis tienen que ver además con la cantidad de la pulsión. Claro. Lo económico. Pensando en voz alta,
y perdón si meto la pata, pero estoy pensando en voz alta, sería, digamos, el afecto es ese quantum de energía que sabemos que se puede ligar a la representación o queda desligado desplazándose hacia el síntoma o hacia el cuerpo, en la conversión, bueno, etcétera. Las emociones, o por lo menos este discurso que hay sobre las emociones, quizá puede ser un intento de ponerle nombre o de ligar algo del afecto cuando alguien dice, por ejemplo, no sé, si tu pacientito dijera, bueno, estoy enojado porque fulano me pegó, y poder hacer algo con eso, como quizá un intento de ligadura, de ponerle nombre y de ver qué hace con eso. Ya sé que, bueno, no me quedó claro que no son sinónimos una cosa de la otra, pero como decían esto del afecto señal, digamos, como que, bueno, nos voy a dar una pista por dónde ir, y quizá eso de las emociones puede ser como un recurso del discurso para tratar de agarrar eso a lo simbólico e identificar y poder hacer algo. Claro. Es interesante lo que vos decís, porque justamente cuando Lacan hablaba del tema de los afectos, decía que había como distintas maneras de estudiarlos, que uno era catalogarlo, que es lo que hace con las neurociencias, con las emociones, que es catalogar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Y él lo que proponía para el psicoanálisis es lo que decía respecto de él como la llave, ¿no? La llave que abre, que es, a ver, ¿y esto con qué tendrá que ver? Que siempre puede ser engañoso, enigmático, que no sabemos si se trata de eso u otro, excepto, como decía, la angustia que... Excepto la angustia, claro, Sí, claro, que no engaña. que no engaña. Pero bueno, como además hay todo un tema en relación a lo que se viene trabajando de los afectos de la época, ¿no? Vieron cuando, por ejemplo, se habla del fastidio y de la pesadumbre, así lo planteaba Lacan, como dos afectos de época, el fastidio y la pesadumbre. Pareciera que hubiera sido un visionario de... Impresionante, impresionante, en una época que nada que ver aún con la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí, pero además, bueno, un predominio de esta angustia masiva, la de los ataques de pánico, la de la ansiedad, no la angustia señal que lleva a una pregunta, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Gabriela. Bueno, la verdad, re lindo el trabajo, Silvia, muy interesante como siempre, y las viñetas, gracias. Un lujo, las tres. Bueno, yo me quedé pensando en la del nenito en Martín, ¿no? Que vos lo presentaste como un chiquito, como el primogénito, que tenía todo, que quería todo colmado, que tenía todo, que no había ninguna falta, ¿no? Y detectaste como que él se hacía rechazar con estos gritos, con todo su enojo, su mal humor, el estar enfurecido, o sea que nadie podía llegar a su lugar. Y bueno, me pareció re piola cómo recortaste esto de yo solo, como que él estaba en un lugar del primogénito, el único, el tesorito quizá, ¿no? De la familia. Ahí, en ese lugar al que nadie está a la altura. Y él puede transformar, inventarse este juego, decir, bueno, el tesorito era él, al que nadie se podía acercar. Y nadie estaba a la altura del rey de la casa, ¿no? Entonces, bueno, como que él empieza a
hacerse buscar, en vez de hacerse rechazar, hacerse buscar, interesarse por eso, ¿no? A ver, bueno, ¿quién dejé estas pistas? ¿Quién fue tan inteligente como para poder llegar? Pero creo que, bueno, que fue un trabajo como que pudiste captar de qué se trataba, ¿no? Y bueno, y marcarle esos significantes como para que él pueda, bueno, armar, ¿no? Armar este juego, ir cambiando su posición, ¿no? Empezar a encontrar divertido. Bueno, hay algunos con los que se puede jugar, no son todos tontos, ¿no? Me pareció re piola lo que se vio ahí, ¿no? Con este nene. Gracias, Gabriela. Me gustó lo de hacerse buscar. La verdad es que no lo había pensado así, está bueno, ¿no? El hacerse buscar, que efectivamente, ¿no? Hay algo muy, muy interesante en esto de, porque muchas veces me pregunto, ¿por qué ese hacerse rechazar, más allá digamos, de lo que tiene como lo imaginario en relación a, bueno, todos tienen que hacer lo que yo digo, si no, chau, yo no quiero estar con ellos, son todos unos tontos. Y me parece que tiene que ver con esto de la otra vertiente del yo solo, ¿no? Del yo solo, ¿por qué? Porque yo solo, el yo solo, ya no en el lugar del falo imaginario, ¿no es cierto? ¿No? De toda la familia, sino claro. el yo solo, ¿no? Entonces, al hacerse buscar y empezar a aparecer algo del orden de lo tierno, ¿no? Algo del orden de lo tierno. Y me parece que algo de eso era un poco lo que les contaba antes del juego de esta semana, ¿no? De mirar, a ver si me había pasado algo, si se había roto algo del orden de lo tierno, donde justamente la ternura implica una manera de que la pulsión no llegue al fin del apoderamiento, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando los papás reciben al niño y puede aparecer el tema de la ternura, hay algo de la pulsión de apoderamiento o de las ganas de comerse al niño que ahí queda coartada, ¿sí? Claro. Entonces... Garza con otras pulsiones, ¿no? Con la mirada, con el escucharlo, con, bueno, otras pulsiones, claro. con límite al querer solamente empoderarse de él, ¿no? Karina, ¿no? Hola, hermosas las dietas. Hola, Karina. Me encantó, perdón que llegué tarde, nos saludé, me encantó tu trabajo. No recuerdo, pero dijiste que él había puesto una condición cuando puso el juego, y no la puedo recordar. Y ahora, que fuese tan difícil para que nadie lo encontrara. Ah, bueno, porque ahora lo que dice Gabriela me hizo pensar en eso, pero no podía recordar cuál era. Claro, pero entonces cuando yo digo, entonces querés jugar solo, ¿qué? Y ahí empieza. Una búsqueda difícil, pero bueno. Sí. Era eso porque no lo recordaba. No podía acordar. Está bueno, sí. Y pensaba que son intervenciones en los dos casos, ¿no? Donde, a ver, Silvia, si lo pensamos así, es como que algo de la falta no estuviera jugándose, tuviera que ponerla en función nuevamente, ¿no? Tanto, digamos, en esta cuestión como así muy inhibida de la chiquita, como este nene así arrogante, ¿no? Todo infatuado, ¿no? Que no puede jugar. Entonces me parece que vos mostrás distintos modos de intervenir
¿no? Yo me quedé pensando en pero vos entonces querés jugar solo, ¿no? Que es casi una interpretación, o sea, o cómo lo escuchó él que movió algo ahí, ¿no? Y por otro lado, el poder jugar, porque vos podés jugar con pedacitos de rotos, ¿no? Y por ahí con el muñeco entero no podés jugar, ¿no? O sea, lo que tantas veces hemos dicho, esos chicos con la juguetería entera en la casa y que no juegan, ¿no? O que, digamos, que hay algo de la falta que no está puesta en función y por ahí con pedacitos de cualquier cosa podés armar algo, ¿no? Y me parece como las distintas intervenciones, vos hablabas de intervenciones en lo imaginario, en lo real, distintos modos pero que en definitiva es por dónde poner la falta en función nuevamente para que haya juego, para que se pueda mover, ¿no? Esta cosa tan rígida que ambas presentaciones muestran, ¿no? El no movimiento, ¿no? Que trae cuando la falta está no faltando. Sí, a veces pienso, te agradezco, les agradezco a cada uno todo lo que vienen diciendo, ¿no? Porque con estos niños, cuando aparece tan intensamente, yo digo, ¿será que hay que volver a poner en función la falta o que hay que no volver, sino empezar a que se arme algo de Bueno, vos orden? hablabas de armar bien el nudo, ¿no? Porque claro. Creo que esto está ahí en el centro de esto. Claro, ¿no? tal cual. Porque me parece que eso, ¿no? Que hay algo, que la intensidad tiene que ver con eso, de que ahí hay algo que no produce... Que hay que descompletar, ¿no? Claro, hay un agujero que no... que no está funcionando o que no está abierto. Diego está saludando, gracias. ¿Saludando Diego, o pidiendo la te palabra? ¿Saludando? No, saludando y ¿Querés decir mandó algo, un mensaje Diego? lindo. Porque siempre que te vas y después quería decir algo, ¿no? No quería interrumpir, pero bueno, trato de coordinar los pacientes con trazo, conseguir atendiendo. Ahora tengo una gente que ya me está esperando hace 5 minutos. No quería interrumpir a las compañeras. Felicitarte, Silvia, la verdad lo puse recién en el chat, una delicia escuchar cómo trabajás en el consultorio, me llevo un montón de enseñanzas de la forma en que interveniste. Estoy básicamente de acuerdo en todo lo que dijeron las compañeras. Así que bueno, agradecer y festejar que podemos seguir encontrándonos acá en Trazo. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. Gracias, beso. Bueno. A mí me interesaba seguir con esta pregunta del afecto como señal. Y ver si podemos ir abrochando algo más. Me parece interesante, por un lado, lo que trajo Paula, respecto del afecto como energía que se va a ligar, se liga y se desliga, energía libre que se va, ¿no?, ligando o no, y cuando hablamos de emociones y le ponemos un nombre, como alegría, tristeza, lo que sea, ahí ya hay como una intervención del simbólico, ¿no?, que enmarca, y ya si alguien te dice estoy triste, ¿no?, digamos que ahí es distinto a que si alguien tira un plato por el aire, o se queda callado en el consultorio duro y no dice nada. Bueno, entonces, por un lado preguntar cómo diferenciamos estos afectos del tema de la angustia señal, ¿qué diferencia hay entre la angustia que no engaña y esto de los afectos que engañan, entre comillas? Y en el texto vos mencionabas el afecto, ¿qué es efecto de verdad? Y lo que en él prevalece de inconsciente. No sé si lo estoy citando bien porque lo copié mientras hablaba.
Me gustaría, si podemos, quizás revisar un poco más qué quiere decir esto. Claro, a ver. Es para trabajar en el resto del año, no es que lo vamos a responder ahora en 2 minutos, pero sí me parece muy interesante tu propuesta, entonces ver cómo lo entendemos, ¿no? Sí. Esto de que el afecto sería una señal y como una señal como de por dónde ir, ¿no? Como señalizando el camino hacia lo subjetivo o hacia un efecto de verdad. Claro. A ver, también es cierto que hay distintos tipos de afectos, ¿no? Digamos, hay distintas coloraturas de afectos, ¿no? Entonces, bueno, también es cómo ir produciendo, leyendo, hay autores que dicen traduciendo esas trazas. Hay un libro muy interesante de Luján Iguale, que este año no va a poder estar con nosotros porque estaba muy complicada con los horarios, pero se llama La disrupción de los afectos, que se los recomiendo. La disrupción de los afectos. Y me parece que ella hace todo un trabajo respecto de este tema, y entonces una de las cosas que plantea es que estamos afectados, en principio estamos afectados por la lengua, ¿no? Y por haber sufrido una lengua entre otras, dice, ¿no? Entonces, luego, el inconsciente es un saber que va armando, interpretando algo respecto de eso traumático, ¿no? Y muchas veces entonces los afectos aparecen como eso, que es lo que se ve, lo que aparece, ¿sí? Desprovisto, desamarrado de los significantes, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo a realizar en análisis para justamente producir ligaduras. Pero muchas veces, y ella lo plantea en la disrupción de los afectos, sobre todo cuando aparecen situaciones muy desamarradas, en donde lo que plantea es justamente cómo el analista se convierte en un lector de trazas. Lo tiene que hacer también el sujeto, ¿no es cierto? Como de las primeras huellas, leer las trazas. ¿Se acuerdan que el año pasado también algo había planteado ella en ese sentido? Leer las trazas para ir ligando ese afecto con los significantes. Ir ligando con aquello que fue lo traumático para cada quien, porque esa es la otra diferencia, ¿no? De que cada afecto es en singular, no es las emociones, bueno, la tristeza, no, es en singular, cómo afecta a cada uno en singular. Esa también es una diferencia con lo de las emociones, ¿no? Perdón, muy breve. ¿Estaría en el registro de lo real? Claro, sí, es como aparece justamente algo de lo real en lo simbólico, por ejemplo. Claro, sobre todo cuando es disruptivo, porque a lo mejor si está ligado, claro, no es, digamos, como ese registro real suelto, invasivo, pero claro.
aparece así, no sé, como el retorno de lo real, de las alucinaciones o de algo así. No, es distinto, no es claro, para que haya un retorno de lo real tiene que haber habido una forclusión. Esto es distinto. Me fui a otro tema, perdón. No, pero estaba tratando de entender esto, de a qué registro sería el afecto. Sí, es una irrupción de algo del orden, de la cantidad, de lo real, de lo no elaborable, de algo que en ese caso el sujeto lo tiene, iba a decir perdido, y me parece que no está bien decirlo así, lo tiene escindido, y el tema es cómo vamos procurando que haya ligaduras posibles. El tema es que con los niños, y ahí viene la cuestión, esto vale para cualquier situación, ¿no? Pero con los niños, justamente, como de lo que se trata también es de ese armado, cómo procuramos, qué lugar tiene el analista en ese armado, porque tiene que armar el nudo en el mejor de los casos. Sí. El nudo de algún modo se arma, capaz que no borroméicamente. Quiero aclarar que el nudo borromeo es para las neurosis, ¿eh? No siempre es borromeo. La psicosis, claro. Sí, sí, Normi. No, yo pensaba en freudiano como algo de lo cuantitativo que desborda el aparato, como que no hay ligadura. Sí. Y pensaba, ¿no? Tratando de pensarlo desde el nudo como algo que aparece desamarrado, pero, digamos, donde ahí la posición del analista va a tender a ver si de eso se puede hacer un nudo, ¿no? Y me acordaba de un paciente así muy, muy disruptivo y muy del hacer, y que entraba así en momentos como de mucha desorganización, que me acuerdo que en un momento se me ocurrió armar un programa radial donde había que llamar, y entonces había que esperar que suene el teléfono, que atienda, bueno. Y esos intervalos fueron permitiendo, digamos, que algo del nudo se arme, porque al principio era como a puro impulso, ¿no? Totalmente en freudiano excedido el aparato, sin ligar, sin poder anudar eso que irrumpía, ¿no? Ajá, claro. Sí, es interesante poder pensarlo desde la lógica nodal, ¿no? Qué sé yo, es una manera, justamente, porque te permite ver esas que son intervenciones desde los distintos registros, ¿no? Claro. Entonces, los lapsos, perdón. No, te interrumpí, disculpa. No, decía eso. Entonces, es eso de producir anudamientos, y también se habla del trenzado. Me parece que es todo un tema a estudiar. Yo no soy un especialista en el tema, pero que me interesa un montón. Entonces, lo comparto, ¿sí? Pero bueno, me parece que es interesante ver cómo esas operaciones del analista tienen un efecto en los distintos registros también, y en el anudamiento o reanudamiento, en un nuevo trenzado, en un nuevo punto. El nudo hay siempre, el tema es cómo está, digamos, cómo está hecho. Y los lapsus del nudo me parece que justamente remite a cuando algo cuando no hay falta. Digamos, cuando el tipo de anudamiento eclipsa, o no sé cómo se dice, colma un agujero que debería estar y no está. Creo que se refiere a eso, lo de los lapsus del nudo. No lo sé del todo. No te algo que está, o sea, un nudo que no está bien anudado es un nudo que hace que el agujero de alguno de los registros haya quedado colmado, porque
cada registro a su vez está agujereado. Hay un agujero central y hay un agujero en cada uno de los registros. Exacto. Y me parece que sí. los lapsus es cuando alguno de los agujeros de los registros no está agujereado, digamos, queda colmado. Lo pensaba cuando María Inés justamente decía esto de que vos lo que hacías era introducir algo de la falta. Que probablemente cuando el nudo está mal, algo falla, es cuando que me hay parece algo que si hubo eficacia en esas intervenciones es porque el nudo está hecho. Sí, claro, no es que no hay nudo, claro. Lo que pasa es que por ahí uno se imagina el nudo como algo estático, por decirlo de una manera, ¿no? El redondelito, los 3 redondeles en el pizarrón, y en realidad se tironean y se mueven, ¿no? Y a veces quedan más chingado para un lado que para el otro, por decirlo de una manera, ¿no? O, que creo que es lo que vos decías de la intrusión. Por eso, digamos, acá parecía como que había, que las intervenciones lo que permitieron es que esa consistencia imaginaria, apuro, digamos, para sostener algo que estaba llamando, pero que con esa inmovilidad, ¿no? Permitía que jugara la falta de otra manera, ¿no? Para poder jugar. Creo que hubo intervenciones simbólicas, que hubo intervenciones en lo real, que hubo intervenciones en lo imaginario, como siempre tal vez, no siempre las ordenamos ni las clasificamos, las hacemos y después tratamos de pensar qué hicimos, pero ¿no? En general es medio así, no los anticipamos, pero yo creo, no sé si me equivoco, me parece que si hubo esta eficacia es porque estaba el nudo, pero tensando hacia algún lado, ¿no? Porque bueno, por ahí lo que no... A mí me pareció muy interesante que el modo de presentar los materiales, porque hablaste de los chicos, de la escena analítica, y no te fuiste mucho a hablar de sus otros, y ¿no? del trabajo con los padres, que seguro hiciste, no tengo dudas. Digamos, porque bueno, está este trabajo con el niño y su otro, pero está la intervención con el niño, y cómo se puede escriturar algo en la transferencia diferente, cuando es el otro, que es el analista, puede proponer esto, vamos a jugar con pedacitos, ¿no? O hacer un juego de esa desidia de la nena, ¿no? Demandándote que hagas no sé qué, ¿no? Y bueno, no la invoco nunca, ¿no? A ver, ¿cómo haré para invocar, para acertar, ¿no? Poder transformar eso en un juego, ¿no? Que me parece que esto de llevar al terreno del juego está bien planteado en los materiales, se ve bien claro cómo va deslizando hacia lo lúdico, ¿no? Esto que es por ahí como una presencia, un aparecerse así más infatuado, me sale decir, ¿no? Sabés, María Inés, que eso que vos decís, Lacan lo dice varias veces en el RCI, el de Non-Duper, como que las cuerdas por ahí tienen tensados diferentes, momentos donde el tensado se tensa, valga la redundancia, y otros en que no, incluso como consistencias que aflojan, da la impresión, ¿no? Como que hay momentos más eminentemente simbólicos, más eminentemente... Me parece interesante eso, porque le da un dinamismo para la clínica que creo que es bueno. Sí, sí. Pensaba un poco en el tema de pensar la cosa desde lo nodal, que también nos corre de la mirada de la estructura, que a veces sesga, ¿no? Puede sesgar el tema de la dirección y de las intervenciones. Y por otro lado quedó un poco perdido porque tenía que ver con algo que mencionó María Inés. Pensaba en esto de la vuelta a la presencialidad y la vuelta al consultorio, de cómo el consultorio produce, en principio, esta entrada en serie que vos mostraste, Silvia, también de cómo se puede entrar en serie con otros analizantes, con otros juguetes, con otros juegos, con otras producciones, con otros objetos. Ser uno entre otros. Por otro lado, esto se deja en el consultorio, se produce esa falta, y esa falta es la que causa, ¿no?
un nuevo juego, ¿no? O la continuación. Entonces, me parecía que es otro cuerpo, el cuerpo que pone el analista a jugar cuando juega en el consultorio. Hermoso trabajo, Sí, hermoso gracias. Conceptual Gracias. en la clínica. Gracias. Sí, es otro cuerpo. Es todo un tema, para que lo pensemos, es todo un tema, porque yo pensaba, ¿se acuerdan el año pasado? El año pasado y el anterior, cuando hablábamos del cuerpo, se fue. No, Norma se va, la saludamos. Chao, Normi, chao, igual ya vamos terminando, ¿no? Estás muteada, Norma, si querés despedirte, desmuteate. Desmuteate. Pon el micrófono, No. Normi. No, que decía que vienen mis nietas a cenar y dormir, así que sorry, pero por favor, por favor. Excelente, Silvia, ahí te lo escribí. Chau, chicas, hasta luego. Hasta la próxima, Beso. Norma. Chao. No, decía de cuando, durante las cuarentenas, para llamarlo, hablábamos del esfuerzo del cuerpo, del analista, de los cansancios, ¿se acuerdan? Sí, sí. Claro, es otra cosa, por supuesto que es otra cosa, pero ese cuerpo, ahí también, ¿no? ¿Cómo pensarlo en relación a porque a veces yo pienso, ¿no? Quizá ese esfuerzo era un modo de sostener el deseo del analista en el cuadradito, que ahora, ¿no? Bueno, tenemos esa posibilidad de desplegar, qué sé yo, no sé. Pero bueno, es interesante, y pensar en el tema del cuerpo del analista, y eso de servirse, que el niño en este caso, bueno, niño adolescente se pueda servir de ese cuerpo objeto A, ¿no? Porque representamos eso, finalmente, estamos haciendo eso. Bueno. Muchas gracias, Silvi. Bueno. Ay, gracias a todas y todos, porque por el intercambio estuvo re bueno, todos los aportes, para que sigamos pensando entre todos, porque esa es la idea, de que sea un espacio vivo, un espacio vivo. Para trabajar, para investigar. Sí. Y vamos a tener oportunidad de seguir, porque bueno, la próxima es clase, el viernes 6 de mayo. El viernes sí. 6 de mayo, que vamos a contar con la presentación de gente que ya vino, que fueron muy lindas sus presentaciones, que es Mariela Huescam y Marité Ferrari, que pertenecen a la cosa freudiana.